no está finalizado, acabará a finales de año, sobre economía circular. Mucho hablamos de sostenibilidad y de hecho esta mañana han salido con los nuevos modelos de ciudad, pues sostenibilidad ha sido un ente común en todas las ponencias que íbamos teniendo. Entonces, es decir, vamos a presentar el estudio en el que desde uno hemos participado y, bueno, ahora Jaime os dará más detalles y, bueno, y veréis, ¿no?, que todas las instituciones que estamos involucradas en el proyecto, con el objetivo de ponerle, bueno, pues primero, definir qué pauta o cuáles son los instrumentos de esa economía circular, identificar los problemas y también aportar las soluciones para que tanto empresas como instituciones públicas pues tengamos algo de referencia, ¿no?, y sea lo que llevamos hablando toda la mañana, que no sean ideas, sino que haya cosas concretas, ¿no? Así que para ello presento a Jaime. Él es Jaime Ferrer, es el coordinador del proyecto y el que, bueno, va a llevar el peso de la presentación, ¿vale? Así que, si os parece, os dejo ya con él y, por favor, un fuerte aplauso para recibirle. Muchas gracias, Rafael. Es un placer poder presentar las conclusiones de este proyecto preliminares. Las finales estarán a final de año. En relación con la economía circular en este país, en un contexto en el que el sector de la logística, ya lo podemos anticipar, es una pieza fundamental sin el cual no es posible la economía circular. Entonces, básicamente, recordar al equipo redactor, este no es un proyecto teórico ni académico, este es un proyecto práctico con las empresas, con asociaciones sectoriales como UNO y con patronales. Es un proyecto que busca ayudar a concienciar a las empresas y a las administraciones. En el equipo redactor está la Cátedra de Economía Circular y Sostenibilidad del Tecnocampus de Mataró, doña Marisla, la consultora Accenture, que os sonará. Funseam es una fundación creada por el sector energético para temas de sostenibilidad. Están todas las grandes empresas prácticamente del sector energético y la Cátedra de Sostenibilidad Energética de la Universidad de Barcelona. La Cátedra UNESCO de Sostenibilidad de la Politécnica, el Institut d'Economia de Barcelona, empresas y asociaciones sectoriales adheridas como colaboradores. En total son unas 120 empresas y asociaciones que están participando en el proyecto y servidor como coordinador. Como ustedes saben, el tema de la economía circular que da lugar a unos planes que este país tiene aprobados y que son fundamentalmente metas, o sea, no son todavía una estrategia detallada, son metas y ambiciones, están integrados en el contexto del Green Deal de la Unión Europea, que busca una economía sostenible, ¿vale? Entonces, estamos hablando de temas que ya tienen un consenso detrás, que no son una propuesta teórica, sino que son algo que el país, de alguna manera, nos hemos comprometido a adoptar. Por lo tanto, este proyecto no va tanto del qué, sino del cómo. Porque el diablo, como saben ustedes, está en el detalle. Una cosa es querer y otra cosa es poder, ¿vale? La economía circular, para ponernos todos al mismo nivel en cuanto a definiciones, busca minimizar el uso de recursos naturales. En una economía circular perfecta, el ratio entre PIB y recursos primarios sería prácticamente infinito, porque el denominador sería cero. Maximizar ciclos de vida de productos y activos industriales, extender su vida lo más posible, mejorar la eficacia del sistema productivo en su conjunto, es decir, ahorrar materiales. No hay mejor estrategia sostenible que la que ahorra recursos y energía, minimizando externalidades, impactos sobre emisiones, etcétera, etcétera. La economía circular, como ustedes saben, pasa por varios conceptos. La gente la asocia muy a menudo solo al reciclaje. Aunque el reciclaje es fundamental, hablaremos de él, incluye muchas más cosas. Incluye el ecodiseño, que facilite el ahorro de recursos, la extensión de vida útil, etcétera, el uso de materiales reciclados y bio en sí,
la reventa con garantías de los componentes ya utilizados de un activo o de un vehículo o de un producto, evidentemente el reacondicionamiento y remanufactura, por supuesto el reciclaje. Es decir, básicamente hay una cascada, lo más circular es extender la vida útil de algo y impedir que haya que repararlo incluso con un buen mantenimiento. Y al final de todo, cuando no queda otra opción, pues reciclar. Por lo tanto, estamos hablando de un proyecto que abarca un conjunto de sectores. Hay empresas implicadas de cada uno de ellos, bienes de consumo incluyendo alimentación y de alta rotación, digamos el supermercado, lo que uno encuentra en el supermercado. Moda textil, energía y sectores intensivos en energía es un bloque. Automoción y bienes de equipo, agua, muy importante, telecomunicaciones y electrónica, construcción, incluyendo la rehabilitación, por supuesto. No hay mejor sostenibilidad en la construcción que rehabilitar y hacerlo con materiales reciclables y ahorrar energía. Transporte y logística, aquí estamos. Turismo, solo faltaría que no estuviera. Ciudades, porque es ahí donde se aglutina todo. Y, evidentemente, los señores de la banca. Todos estos están en el proyecto, en mayor o menor grado e involucración. ¿Cuál es la situación actual en el país? No partimos de cero. Tampoco somos tan malos. Comparativamente con otros países europeos, no somos los peores, ni estamos entre los peores. Por lo tanto, no nos flagelemos más de la cuenta. Un poquito sí. Antes del 20, la cantidad de residuos, decía la ley de 2011, que se tienen que tratar, valorizar, reciclar, tendrán que ser del 50%. Pues nada, pues no lo hemos conseguido, ¿vale? Hemos llegado al 35%, datos de Eurostat, ¿vale? Bueno, se puede ver el vaso medio lleno o medio vacío, pero bueno, no lo hemos conseguido. Las competencias autonómicas han sido aplicadas de manera, digamos, muy desigual. Hay comunidades autónomas que han conseguido el objetivo, hay comunidades autónomas que no lo han conseguido y el promedio es 35%. En cuanto a valorización, que no es lo mismo que recogida selectiva, hacer algo con eso y volverlo al mercado y devolverlo al mercado, sí que somos de los que lo hacemos menos bien. La Comisión Europea nos ha tirado un poco de la oreja y nos ha dicho, nuestros sistemas de seguimiento no son buenos. Es decir, las competencias autonómicas se ejercen y cada una las ejerce como quiere y puede. No hay un sistema de seguimiento y control disciplinado, para entendernos, colaborativo. La baja capacidad y eficiencia de las plantas de tratamiento es un cuello de botella. Es decir, tiene que haber un crecimiento de la demanda de bienes reciclados y de la oferta paralelos. La capacidad de tratamiento y valorización no ha acompañado a la meta. Eso suele ser síntoma de falta de un plan agregado. El reciclaje es bueno o malo según la fracción de materiales, ¿vale? Hay un uso muy limitado de impuestos sobre vertido e incineración, lo que desincentiva la disminución de flujos a los vertederos. ¿Qué quiere decir esto? Que hasta la fecha no se ha dicho a los ayuntamientos, tienes que cobrar por ley el coste real de tratamiento de los vertederos, porque es la única manera que vas a disuadir la entrega al vertedero en lugar de la valorización. Como los ayuntamientos tienen miedo de llamar a las cosas por su nombre, pues no aplican tasas que reflejan los costes, la mayoría de ellos. Algunos sí, por ejemplo, el nuestro aquí en esta ciudad. Pero en otras ciudades y pueblos no es así. Eso, si hubiera aquí alguien de la Administración, que seguro que lo hay, dirá, eso se arregla ahora, o se está arreglando, o se arreglará. Sí, de acuerdo, pero es que hay que arreglarlo. La recogida selectiva no es lo suficientemente eficaz o fina
porque un procesador de plástico que participa en este proyecto dice: a mí el plástico que me traen no me sirve. Un fabricante de plásticos reciclados. Tiene que ser una recogida selectiva con S de calidad, ¿vale? Y a escala, a volumen. Las tecnologías de tratamiento de algunas fracciones, por ejemplo, plásticos, fibras textiles, orgánica, no son aún rentables y ese es otro cuello de botella. Los acuerdos de responsabilidad ampliada de productor no están suficientemente extendidos a distintos sectores y no están suficientemente bien diseñados. Son dos cosas. Para incentivar unos comportamientos y penalizar otros, ¿vale? Las pérdidas en la cadena alimentaria son elevadísimas. No existen suficientes apoyos e incentivos al incremento de demanda de bienes reciclados y eso Francia lo ha arreglado muy fácil, por decreto. Los franceses tienen algunas virtudes que no tenemos. Es decir, ellos dicen construcción, tal porcentaje creciente en el tiempo. Automoción, tal porcentaje creciente en el tiempo. Ya le he creado a usted la demanda. ¿Quiere algo más? En paralelo, se crean incentivos para la inversión en tratamiento, valorización, etcétera, para que el capital privado fluya a esas actividades. El I+D en ecodiseño, nuevos materiales, reciclaje, no es suficiente, pero no es suficiente en España ni en ningún país. O sea, hay que volcar, hay que canalizar el I+D público-privado hacia ahí, con incentivos. Evidentemente hace falta un tratamiento específico para pymes. El PIB de este país no lo genera el IBEX, lo genera sobre todo la pyme. Entonces hace falta un mecanismo de tracción, de gobernanza, que haga que llegue a la pyme. No basta solamente con abrir ventanillas de ayudas. Oiga, que si usted es una pyme, yo tengo aquí unas ayudas para usted. Hace falta, el Estado ha creado un mecanismo, son los PERTE. Son planes específicos de sector que para aprobarse, los que los piden, tienen que demostrar que van a traccionar pymes. Pero nosotros opinamos que el Estado tiene que crear más PERTES. De momento solo ha creado el de automoción y creo que quiere crear, nos dicen, el de alimentación, ¿vale? Creemos que hacen falta más. La extensión de vida útil y reciclabilidad de bienes exige normativas. Vuelvo a citar a Francia. España anuncia que hará lo mismo que Francia, pero no lo ha hecho aún. En Francia los índices de reparabilidad de los activos y bienes son obligatorios, no son algo para ganar cuota de mercado. El nombrar y designar a concesionarios que extienden vida útil, reparan, etcétera, es obligatorio. Apple ha llevado a juicio al Estado francés porque le ha obligado a hacer eso. Los proyectos de simbiosis industrial y energética todavía no tienen una gobernanza clara, es decir, existen, haylos, pero deberían ser la norma, ¿vale? La colaboración en ecosistemas y cadenas de valor es condición sine qua non. Hay una serie de planes estatales ya aprobados y uno que es un proyecto de ley de residuos y suelos contaminados que está en segunda vuelta en el Consejo de Ministros y que en algún momento entrará en el Congreso. Hay una serie de decretos y hay un plan alternativo a la ley anterior de residuos. Pero eso hay que dotarlo de contenido. Hemos reducido, tenemos como meta, por lo tanto, este proyecto no va de fijar metas, va de decir cómo se consiguen metas ya aprobadas. El plan estatal dice que hay que reducir un 30% el consumo nacional de materiales en relación con el PIB en relación con el 2020. También dice que hay que reducir la generación de residuos un 15% y las pérdidas alimentarias en un 50%. Y que hay que incrementar la reutilización y preparación hasta llegar al 10% de los residuos municipales, mejorar el 10% la eficiencia del agua y reducir gases de efecto invernadero por debajo de 10 millones de toneladas. Está muy bien, pero ¿y eso cómo se consigue?
Los modelos de negocio que se han analizado con las empresas en mucho detalle son los que ven ustedes aquí. El uso de insumos renovables o ahorro en los mismos, los insumos de fuente biológica, los productos hechos a base de material transformado reciclable, reutilizable o reparable, hay ejemplos, la extensión de vida útil de activos y productos, las plataformas de uso compartido, o sea, las famosas plataformas de alquiler de ropa, muebles o lo que sea, los productos vendidos como servicio, por suscripción o bajo servitización, suelen alargarse la vida útil, porque el dueño del activo hará todo lo posible para que... Y la recuperación y valorización de recursos como negocio en sí, ¿vale? El detalle lo verán ustedes en esta presentación cuando se les entregue, pero básicamente la conclusión es que se ha constatado, según las empresas y los expertos, que el impacto de cada uno de esos modelos de negocio en cada sector es distinto. Evidentemente, la extensión de vida útil aplica mucho a maquinaria, aplica mucho a electrodomésticos y automoción, no aplica a alimentación, pero sí aplica, en cambio, la valorización y recuperación de recursos a alimentación más que a otros sectores. Y lo interesante es que en el caso de la logística y del transporte aplica a todo, porque la logística del transporte se encarga de hacer esas actividades para sus clientes de los demás sectores, ¿vale? Es evidente que estamos hablando de la transición de una logística lineal a una logística circular. En el caso del sector de los operadores logísticos y del transporte, estamos hablando de dos conceptos, ecologística y cadenas circulares de suministro. En ecologística hemos preguntado a las empresas por centros logísticos y flotas bajas en emisiones, redes de energía renovable prosumidoras entre operadores logísticos y sus vecinos, reducción de kilómetros en vacío, no hay mejor sostenibilidad que el recurso que no se gasta, biopackaging, trazabilidad de mercancías y vehículos, fundamental, recuperación de residuos y valorización hecha por el operador logístico, extensión de vida útil, reparación y mantenimiento por el operador y eliminación de pérdidas en cadenas de valor por el operador, por cuenta de sus clientes. Evidentemente, los modelos circulares, como decíamos antes, para el operador logístico cambian mucho según el tipo de sector. Es decir, no es lo mismo cadenas de suministro de alta rotación circulares, productos de bajo valor como alimentación, como higiene, con énfasis en redes logísticas que permiten recuperar recursos a escala, recuperar plásticos, biomasa o lo que sea, que cadenas logísticas circulares de sectores de producción repetitivos, como la automoción y la electrónica de consumo, en donde el énfasis está puesto en la extensión de vida útil, mantenimiento, reparación, reventa y también recuperación de recursos, o cadenas de logística circulares de muy alto valor y baja rotación, donde el énfasis está en la disponibilidad de la máquina o del activo. Y ese es un negocio para el operador logístico también. Entonces, Rafael os va a comentar, evidentemente, una pincelada de lo que opina el sector, las empresas entrevistadas y que han participado en este proyecto. Gracias, Rafael. Gracias, Jaime. Bueno, como decía Jaime, le hemos preguntado a las empresas que al final son, y lo llevamos debatiendo toda la mañana, las que tienen que pronunciarse sobre esto, ¿no? Y es muy interesante ver cómo, a grandes rasgos, ya vemos que el 55% de las empresas dicen que están involucradas en la economía circular. Lo tienen en su hoja de ruta. El 38% de ellas ya tienen objetivos y mecanismos de gobierno para controlar la economía circular. Es decir, lo tienen como objetivo, es que está ya en su cuenta de resultados, ¿vale? El 15% de ellas tienen un comité expresamente responsable de abordar estos temas y el 39% buscan mejorar sus ventas, o sea, lo ven como una ventaja competitiva contra sus rivales para vender más, ¿no? Dentro de todos los modelos de negocio que tenemos, ¿en cuáles se están focalizando el sector? Pues casi el 50% de las empresas vemos que se focalizan en recursos renovables, ahorro y reducción de kilómetros en vacío. Son ahora mismo el principal modelo de negocio que se está adoptando.
En segundo lugar, tenemos la recuperación de recursos, la logística inversa. A día de hoy ya un cuarto de las empresas están focalizándose en esa logística inversa y todas las posibilidades que tiene, que ahora después veremos. En tercer lugar, las plataformas de uso compartido, y hablamos de plataformas de uso compartido de vehículos, maquinaria, prendas, etcétera, ¿vale? Con muchísimas posibilidades. Y bueno, el resto es residual, entonces no me detengo tanto. Aquí vimos el detalle, ¿no?, de concretando ya cada uno de los modelos de negocio en qué acciones concretas se traducía y bueno, simplemente pues vemos que, como decía antes, la recuperación de recursos es la que lidera junto con la reducción de kilómetros en vacío y la gestión de la energía, ¿no? Pues todo el tema de vehículos eléctricos, pues ya sabéis que está ahora, bueno, pues llevamos hablándolo toda la mañana. Importante. Esta jornada es de nuevos modelos de ciudad, de futuro. ¿Cómo creen las empresas que estaremos en el futuro o cuáles son las palancas que más tenemos que abordar? En primer lugar, la recuperación de recursos, la logística inversa. Hay muchísimas opciones con ella, tanto no de reducción de vuelta en vacío solamente, sino de incluso coger productos y valorizar lo que comentaba antes Jaime, ¿vale? Ahí hay un modelo de negocio potentísimo y además es fundamental que varios sectores nos unamos para que entre todos podamos eficientar esa operativa de recuperación de recursos. En segundo lugar, la plataforma de uso compartido y en tercero, la extensión de la vida útil. Es muy importante, como decía también Jaime, el ejemplo de Francia, de extender la vida útil de la maquinaria y de los productos, ¿no? Y ese índice de reparabilidad, perdona, que tanto en Francia como en otros países de Europa se ha establecido obligatorio y que además se está obligando también a que no solo exista ese índice, sino que además haya tiendas en las que se pueda ejecutar ese servicio de reparación, con lo cual, fundamental la extensión de la vida útil. Pero claro, antes lo decíamos, esto está muy bien, yo creo que todos somos conscientes de que esto hay que avanzar, pero ¿y qué barreras nos encontramos, ¿no? ¿O por qué no damos pasos más rápidamente? Pues el sector lo que ve es que hay varias barreras externas e internas. Con respecto a las externas, la primera, concienciación del mercado, lo decíamos esta mañana. ¿Hasta qué punto somos conscientes? Bueno, pues la verdad es que al final todo esto tiene un coste, hay que incentivarlo y hay que trazar eso, ¿no? Al final no se pueden abordar todas estas inversiones sin que nada más cambie, ¿vale? En segundo lugar, financiación no disponible y la normativa, ¿vale? La normativa insuficiente son las barreras que las empresas ahora mismo ven que no, bueno, pues que no compensa de entrarse mucho más en todo esto de la logística circular, perdón. Como barreras internas, ¿o por qué una empresa sin mirar lo que pasa en el exterior se adentra en esto? En primer lugar, por formación. Al final, ¿qué ventaja voy a sacar yo de todo esto? Porque volvemos a lo mismo, cuesta dinero, ¿no? Con lo cual habrá que obtener un rédito, ya sea económico o de otra índole. El segundo, los costes de inversión. O sea, es que vale dinero esto de la logística circular. O los vehículos eléctricos hablábamos esta mañana. Es que vale 2 veces o 3 veces más un vehículo, ¿no? Ya no es solo que te permita hacer la operativa o que cambies tu operativa para poder utilizarlo. Es que tengo que pagarlo, ¿no? Y bueno, y en tercer lugar, el desconocimiento potencial de tecnología. Pues toda la mañana llevamos hablando de muchas de ellas, pero claro, hay que adentrarse y ver cómo implantarla y cómo llevarla a cabo, ¿no? Con lo cual, esas son las principales preguntas que se le hicieron al sector y bueno, las podréis ver más en detalle, ¿vale? Cuando presentemos el informe final o en nuestra página web, luego lo diré, podéis ver todo el detalle de lo que contestaron, ¿vale? Jaime, te dejo que continúe. Vale, entonces los habilitadores al cambio los hemos agrupado en 4 categorías: tecnologías, ecosistemas sectoriales, básicamente alianzas, regulaciones y ayudas financieras económicas. Destacar, en materia de tecnologías serán clave 3 tipos de tecnología. No las vamos a detallar todas, pero básicamente pueden deducir que están las tecnologías digitales, las físicas y las biológicas y electroquímicas. Entre las primeras, en el sector, relevantes para el sector, evidentemente está el uso de la inteligencia artificial para la planificación y optimización de procesos logísticos en general. Hay muchos ejemplos. Evidentemente, el uso de tecnologías avanzadas como el blockchain y la identificación por radiofrecuencia para temas de trazabilidad de mercancías. ¿Cómo se sabe que una mercancía es circular? No es baladí. Entonces, evidentemente, para vehículos ya está muy en uso, es algo que está muy en uso, pero para mercancías no, todavía no es algo muy generalizado. Pasaportes de materiales que exigen tecnología. En el caso de tecnologías físicas es obvio que el vehículo eléctrico es fundamental de carga, no solo de viajeros,
que en el caso de la distribución urbana, el tema que les ha traído hoy aquí, el vehículo eléctrico de 2 ruedas se cree en este proyecto, sale como conclusión que es fundamental porque el aumento de la distribución a domicilio o a puntos de recogida en las grandes ciudades, en esta, por ejemplo, multiplicarlo por 2 en vehículos de 4 ruedas, creo que no nos lo imaginamos, ninguno. La robótica es fundamental para descomponer activos en lo que es la extensión de vida útil o la recuperación de los componentes para su reciclaje. En plataformas de recogida selectiva es fundamental, porque clasificar bien lo que se recoge masivamente con mano de obra no nos lo creemos. La identificación de materiales también sirve la robótica, la preparación de pedidos en almacén y evidentemente el otro tipo de tecnologías es la impresión 3D que los operadores logísticos están asumiendo por cuenta de sus clientes en lugar de las fábricas. Es decir, los operadores se están convirtiendo en fabricantes. Y en tercer bloque, evidentemente, tenemos ejemplos como el uso de tecnologías bioelectroquímicas para reciclaje de plásticos y textiles, donde recomendamos inyectar bastante más I+D. Todavía no es rentable. Existe, funciona, pero no es rentable. La bioenergía, las tecnologías bio para reciclar residuos orgánicos, etcétera. El packaging biodegradable, son ejemplos. Entonces, el sector percibe. La conclusión importante es que no es una idea de académico. Si tú le preguntas a 20 empresas del sector, el sector ya percibe que todas estas tecnologías son fundamentales. No hace falta explicarles para qué sirven. Los hay que las están adoptando en grados variables. Y por lo tanto, ven ustedes que las diferencias de puntuación son muy bajas. Todo lo que es por encima de 3 sobre 5 quiere decir 60%. O sea que no hay discusión sobre si son necesarias. En materia de ecosistemas, la pregunta es, ¿usted cree que lo puede hacer solo si se le dan ayudas, incentivos, etcétera? La respuesta es no. Tenemos que actuar no solo como sector, 5 operadores logísticos, sino como clientes y proveedores complementarios. Y tenemos que avanzar en materia de colaboración en muchos temas, infraestructuras y proyectos conjuntos de logística y recogida selectiva y valorización, proyectos de trazabilidad en la cadena de suministro. Soy un operador y quiero hacer un proyecto, pero necesito a alguien del sector cliente y de los sectores proveedores, si no, no vamos a hacer nada. Acceso a fuentes de aprovisionamiento de productos sostenibles, muy relevante en el sector alimentario. Proyectos de simbiosis, el output de uno es input del otro, es lo que quiere decir básicamente. Industrial y energética. El otro bloque es innovación y proyectos de transferencia de tecnología y pilotaje de esa innovación. Es un área de colaboración de los ecosistemas. ¿Cuáles son los mecanismos de transferencia de esa tecnología? No basta con hacer I+D, tiene que llegar a las empresas. Casi es más importante el mecanismo de transferencia de tecnología y / formación que el I+D que hay detrás. El I+D también es necesario, pero ya hay mucho I+D. La pregunta es cómo se aplica. Temas como la modelización de los costes internos y externos de una cadena de suministros. Es un tema que estamos diciendo que, por ejemplo, uno podría abordar, es decir, porque es intérprete de todos. ¿Cómo se modelizan los costes internos y externos y cómo se le hace pagar al que no internaliza esos costes externos? Tiene que haber una metodología única. Proyectos piloto de prueba y normativas. Vale. Evidentemente, a nadie le sorprenderá que el sector pida ayuda. Vale. Lo que sí es cierto y relevante en todo lo anterior, y ven ustedes otra vez que las puntuaciones son muy parecidas, lo relevante a destacar aquí es que el sector no pide que le paguen la transformación. El sector dice, hombre,
vemos que se necesita palancas para hacer la transición. Y esas palancas tienen que ser algunas de ayuda directa del Estado o de la Generalitat o de la Junta de Andalucía. Otras tienen que ser ayudas fiscales para que el capital fluya en esa dirección y no en otra. O sea, hacer que el retorno sobre inversión para el capital privado sea el adecuado. Porque no olvidemos una cosa, se habla mucho de los fondos Next Generation, pero aunque se pusieran el 100% de fondos Next Generation en la economía circular, lo cual es falso, porque tienen destinos muy distintos, no se conseguiría. O sea, hace falta que por cada euro de los fondos Next Generation el sector privado invierta 5 en la transición a la economía sostenible porque le interesa, no porque son hermanitas de la caridad, ¿eh? Entonces, hace falta diseñar un marco fiscal y de ayudas de ese 20% que esté bien dirigido. Es decir, ¿en qué tenemos que poner ese 20%? En lo correcto, no en cualquier cosa que suene a economía circular. Las regulaciones más recomendadas, solo enumeraré los títulos. Evidentemente, la de extensión de vida útil, que ha mencionado Rafael, cogiendo modelos que no son tipo cógelo si te gusta, como lo que ha habido hasta ahora o de lo que se está hablando, sino, perdonen que cite a Napoleón, pero yo creo que en estos temas Napoleón podía tener razón, en otros no. O sea, esto hay que hacerlo, boletín oficial del Estado, porque si no, ¿de qué estamos hablando? Estamos jugando a la economía circular. Régimen de incentivos y fiscalidad, ya comentado. Regulación de reciclaje y energías renovables. Comentado que es fundamental que las tarifas de los ayuntamientos disuadan. Esto ya está en el anteproyecto de ley de residuos. Hay muchas cosas que están en el anteproyecto, otras no. Regulación del transporte, el tema de la intermodalidad fundamental, pero ayudarla no solo haciendo corredores mediterráneos, ayudarla para que el camión, para que el operador vaya al corredor mediterráneo o al corredor no mediterráneo. Ahí hace falta infraestructura, pero también hace falta precios internos y externos. Porque si el ferrocarril va a ahorrar emisiones y va a ahorrar accidentes, ¿dónde está el incentivo para que la gente coja el ferrocarril? Eso se llama internalizar costes externos. Regulación de residuos y emisiones, comentado, y responsabilidad ampliada del productor, normas que obliguen al productor a hacer lo correcto y que incentiven al que lo hace, cuidado. Es decir, no basta con decir si usted no lo hace recibirá un impuesto, una tasa, un no sé qué. El que lo hace tiene que tener algún incentivo. Básicamente, lo que dice esta transparencia muy rápido es que el sector o considera que la normativa es inadecuada o la desconoce sobre los temas que ven ahí. Reciclaje, incentivos, extensión de vida útil, regulación del transporte, responsabilidad ampliada del productor. El sector dice, no tengo ni pajolera idea. Residuos y emisiones. Solo en el caso de renovables, el sector, se verá en el detalle del informe, en gestión de residuos considera que no es adecuada y en renovables dice, bueno, no está mal la normativa. Es la única que se salva. Las iniciativas de ayuda económica evidentemente son agrupables en dos categorías. Las que son fiscales, bajada de IVA a materiales reciclables o de segunda vida, subida del IVA o mantener el IVA de los que no lo son. Suecia lo ha hecho y otros países también. Esa es fundamental, porque ahí detrás está el consumidor. Este producto tiene menos precio porque tiene un contenido de material reciclado muy superior, con lo cual le has bajado el precio, básicamente, al consumidor. Bajadas de cuotas a la seguridad social por uso de recursos renovables, apoyos económicos por interiorizar costes por cambio regulatorio, eso es fiscalidad, tasas sobre todo, y subidas de impuestos a materiales no renovables. Y después están las ayudas públicas, créditos blandos e inversiones circulares, contratación pública verde, subvenciones e inversión directa pública, capital riesgo, incentivarlo en esa actividad,
e internalización de costes ambientales. La transición, ¿cómo la vemos? Y aquí, de esta manera, se irán desarrollando todas las recomendaciones. Básicamente, vemos 4 etapas, unas que son acciones parciales de ayuda a las empresas, otra hasta lograr empresas sostenibles, otra de apoyo a aumento de la escala a nivel de sector, es decir, escala de recuperación selectiva, de transformación, de valorización. Otra etapa de colaboración a nivel de sector y finalmente de colaboración a nivel de cadenas de suministro, cadenas de valor, de varios sectores. Entonces, esto no es una sugerencia secuencial cronológica. Según el sector, ya se puede ir a la fase más avanzada. Según el sector, todavía hace falta, por ejemplo, en un sector atomizado como el textil, hace falta mucha ayuda a este nivel, porque Inditex, Mango y estos tienen sus programas, pero el textil de Mataró, los que no sois catalanes, quizá no sepáis que en Mataró hay 400 empresas dadas de alta como del sector textil. Todavía hoy, imaginaos el tamaño medio que tienen. Entonces, hace falta una acción coordinada a muchos niveles en el sector. El desarrollo de las conclusiones de las cuales Rafael os dará algunas pinceladas, las estamos agrupando de la siguiente manera. Hay una serie de aspectos que tienen que ver con la creación del marco y la facilitación del despegue, las etapas 1 y 2 que han visto, que incluyen regulaciones, normativas RAP, fiscalidad, financiación de inversiones, etc. Estos son los temas: recogida selectiva, valorización, operaciones y tecnologías en las empresas, intermodalidad, extensión de vida útil. Después hay una serie de acciones que tienen que ver con orquestar alianzas y colaboración. Continuidad en inyección de I+D y apoyos, que tienen que ver con intervenciones en las cadenas de suministro y con las alianzas público-privada. Las primeras son en clave empresa-sector, las segundas son en clave de colaboración a todos los niveles, porque a veces no es en el sector, a veces es entre sectores. Por ejemplo, el sector del plástico con el sector de automoción, o el sector del plástico o del packaging con el sector alimentario, ¿no? O el sector energético con todos, o el sector bancario con todos, o el sector logístico. Entonces, las medidas se están agrupando en I+D+I y transferencia de know-how, fiscalidad, financiación favorable, inversión y gasto directo. O sea, hay cosas que, papá, o vienes tú y las haces o no las hará nadie. Gobernanza pública y colaboración público-privada. O sea, no basta con todo lo anterior. Crea figuras jurídicas con personalidad, como los PERTE, por ejemplo, que traccionen a varios y les obliguen a colaborar, si quieren acogerse a todo esto. Y regulaciones. Y con eso hemos acabado, salvo que vamos a daros algunas pinceladas de las recomendaciones que saldrán mucho más. Gracias. Sí, básicamente, después de ver los problemas que tenemos sobre la mesa, el definir el roadmap que tenemos que seguir para implementar todo esto, pues solo falta ver en qué nos focalizamos, ¿no? Yo antes de terminar, sí que me gustaría que os quedéis con un mensaje, y no solo de esto, sino de toda la jornada, ¿no? La falta de incentivos y ayudas fiscales. Al final es básico para poder acometer todas estas cuestiones, ¿no? ¿En qué nos tenemos que focalizar las empresas para adoptar esa economía circular? Bueno, pues muy breve 6 puntos, ¿vale?, que os voy a trasladar y que además, como os decía antes, en las conclusiones que se publicarán a final de año veréis todo el detalle y toda la cantidad de ejemplos que hay dentro de cada uno de estos instrumentos que se han definido, ¿no? El primero, y ya os lo comentaba antes, recogida selectiva y valorización, es el primero, ¿vale? Las empresas de nuestro sector, además, que todos los días estamos yendo a las casas del ciudadano, ahí se puede hacer mucho y debemos aprovecharlo. En segundo lugar, operaciones y tecnología. También se comentaba antes en la mesa redonda, ¿no? Al final la tecnología debe utilizarse para minimizar el impacto hacia la sociedad y eficientar nuestra operativa, ¿no? Tercero, desarrollo de la intermodalidad. Mucho se habla del ferrocarril, además sabemos que el gobierno ahora va a hacer importantes inversiones en infraestructura. No digo más porque ahora en la mesa redonda además quiero preguntarle a uno de los ponentes, pero bueno, fundamental la intermodalidad para poder igual eficientar nuestra operativa y que no sea todo transporte por carretera, ¿no?, que tiene las limitaciones que tiene. Cuarto punto, la extensión de vida útil, que ya os comentaba antes.
Quinto, iniciativas de colaboración en cadena de suministro, y Jaime lo decía, en cadena de suministro entre todos los eslabones de la cadena, ¿no? Que la salida de un sector pues sea el origen, la materia prima de otro sector, ¿no? Debemos tener algo que esté todo entrelazado. Y por último, ecosistema de colaboración público-privada, ¿vale? Lo venimos diciendo, las administraciones públicas son clave, fundamental y absoluta en todo esto, y bueno, pues deben de ser conscientes de ello, ¿no? Así que con esto, disculpad que haya ido rápido, vamos fatal de tiempo, por eso me he intentado dar prisa, y como lo pasaremos luego en nuestra página web, en la web de UNO, podéis ver tanto la descripción del proyecto como colgaremos esta presentación y otra además con mucho más detalle. Y lo que os digo, a finales de año saldrán las conclusiones del proyecto. Así que, sin más, muchas gracias. ¿Alguna pregunta antes de que le demos un fuerte aplauso a Jaime? ¿Nada? Pues ahora sí, un fuerte aplauso para Jaime, por favor. Muchas gracias, Jaime. Si os parece, damos ya paso a la última mesa redonda de la jornada de hoy, ¿vale? Así que vais llamando a los ponentes y vais subiendo, por favor. Vale, pues como decía, última mesa redonda. Vamos a intentar darle un enfoque diferente a la primera, ¿vale? Antes nos hemos focalizado de los nuevos modelos de ciudad, los problemas que tenemos por delante. Vamos a ver si ahora hablamos de sostenibilidad y competitividad y cómo lo tenemos a día de hoy, ¿vale? Ir pensando en las preguntas para que, sobre todo, pues para aprovechar los ponentes, que es la ventaja, ¿no?, de tenerlos aquí disponibles para nosotros. Así que empezamos con Jorge Soriano, él es Logistics and Distribution Manager de Desigual. Joaquín Rodríguez, gerente de desarrollo de sectorial industrial de operaciones, logística y transporte del grupo Eulen. Verónica Elí, que ella es manager de Alfil. Y perdonad que hace un cambio de última hora y va a venir Jaume, así que Verónica, disculpa el cartel. Y por último, Luis Ponch, que es Commercial Manager Logistics de Aquila Capital. Por favor, un fuerte aplauso para ellos. Bueno, pues ya habéis visto, sois los últimos. Habéis visto que durante la mañana se han tratado muchísimos temas, hemos hablado muchísimo ahora de sostenibilidad, llevamos hablando toda la mañana de los problemas que tenemos. Vamos a ver si le damos un enfoque muy práctico, ¿vale?, para salir de aquí con mucha tarea, que es lo que nos interesa, ¿no? Así que os lanzaré la primera pregunta para ir entrando en calor y si queréis pues empezamos, quien se anime, si quieres Luis, que te tengo cerquita. Os voy a preguntar algo que la respuesta creo que ya todos la sabemos, pero quiero que nos digáis el por qué, ¿no? Y no solo, bueno, lo comentábamos al principio, no solo por congestión y contaminación, sino por algo más. Os pregunto, ¿creéis que es sostenible el modelo de ciudad que tenemos a día de hoy? Estamos hablando de los nuevos modelos de ciudad, entendemos que no, pero quiero que me digáis por qué no creéis que sea sostenible, ¿no? Luis. Bueno, yo represento la parte inmobiliaria, el servicio de desarrollo inmobiliario para operadores logísticos y retail de la plataforma Green Logistics de Aquila Capital. Nosotros tenemos una visión inmobiliaria que queríamos comentar, que es un poco más como de concepto de distribución urbana y su relación con los edificios donde se operan. Creemos que en las ciudades españolas y europeas en general, la mayoría de las ciudades, el tema del Urban Logistics no es muy sostenible a nivel económico y a nivel conceptual. Bueno, destacar, por ejemplo, pues que el last mile sí está funcionando muy bien, teniendo en cuenta las infraestructuras que tenemos en España en general. Pongo como ejemplo en Madrid, no tiene sentido, igual me estoy alargando, pero bueno, igual no tiene sentido meternos alquilar comprar nosotros y luego para alquilar un local en un patio de manzana donde se pagan 12 euros metro cuadrado mes, con unos gastos de 2-3 euros metro cuadrado mes, que no es diáfano, con muy poca altura, con malos accesos, problemas con los vecinos, problemática a nivel licencias.
que esté pues, en el centro de la ciudad, que permita así, de alguna manera, una distribución rápida a los consumidores, versus, pongo como ejemplo Madrid, ir a Getafe, que está a 12 kilómetros de la Puerta del Sol, con una serie de accesos, infraestructuras y sinergias entre operadores, entre el clúster logístico instalado, pagando 4,75 € metro cuadrado mes, con 35 metros de playa de maniobra, 12 metros de altura y una nave logística última generación con gastos muy acotados, ¿no? Entonces, al final, en Tokio, que tiene 40 kilómetros de diámetro, Los Ángeles, que tiene 55, pues sí puede tener sentido, pero en España yo creo que no. Gracias, Luis. Verónica. Bueno, yo creo que basta con circular en la ciudad para ver que no, que no es sostenible, ni es satisfactorio, creo, ni para la distribución, los actores de la distribución, ni para los habitantes, como ha dicho Luis. Hay muchas molestias por parte de los vecinos de cómo se está haciendo ahora la distribución, ni para los propios habitantes de las ciudades, que son a la vez los mismos que están generando cada vez más afluencia a la ciudad con el modelo de compra online, ¿no? Entonces, que no, yo creo que no es sostenible, pero bueno, tampoco es un tema específico de España, porque se ha mencionado mucho a Francia antes, de manera muy acertada. Ahora, en el modelo de ciudad, no sé quién aquí habrá tenido la oportunidad de pasear por París últimamente, pero la satisfacción no es mayor que aquí y la problemática es la misma. O sea que... Perdón, es que me lo pido porque suelo hablar bajito. Estoy de acuerdo con ello. No creo que el modelo de ciudad actual sea sostenible, pero también es cierto que los cambios han sido tan rápidos que es imposible que se haya podido adaptar. Es decir, hace 10 años todo el mundo iba a su tienda a comprar, la que está cerca de casa. Ahora tenemos crecimientos en e-commerce del 20% anuales. Es decir, más de 150% en los últimos años. Eso supone un montón de vehículos moviéndose, un montón de necesidades para que esos vehículos rueden, se carguen, un montón de necesidades de logística en las ciudades que hace unos años es que eran impensables, absolutamente impensables, es imposible. ¿Cómo solucionarlo? Bueno, yo creo que teniendo paciencia, ¿eh? Yo vi un documental de vino hace poco de Jerez y uno de los bodegueros decía, joder, yo es que cuando veo entrar el vino sé que no me lo voy a beber. Si actuamos con esa filosofía, no intentando arreglarlo en una legislatura, digo, por la parte política, o en un ejercicio por parte de las empresas, se podrán hacer cosas, si no es muy difícil. Buenas. Yo creo que no es viable la forma que tenemos ahora mismo organizadas las ciudades. Yo hablo de mi ejemplo, yo vivo en un pueblecito a las afueras de Barcelona, he tardado más en llegar desde la Gran Vía hasta aquí que no en hacer 40 kilómetros en coche. Entonces, yo creo que no es viable. De hecho, leí hace poco, creo que Deloitte decía que a nivel español, a nivel estatal, se están pidiendo casi 2 jornadas al día por transportista, debido a la cantidad de atascos que hay en las grandes urbes, y esto es algo que va a ir a más. O sea, es algo que en las grandes ciudades como Madrid y Barcelona lo tenemos y va a crecer, y si no cambiamos el modelo de ciudades no llegaremos a conseguir esa distribución que necesitamos. Esta pregunta era muy fácil, además llevamos hablando toda la mañana de ello, con lo cual era solo para que entréis en calor, ¿eh? Quiero que ahora os mojéis. Dicho todo esto, ¿qué medidas creéis que son las que debemos priorizar para alcanzar ese nuevo modelo de ciudad? Pero no quiero una retahíla, sino centraros en 2, 3, una si queréis, una medida que dijéramos, oye, mañana deberíamos empezar a trabajar en esta, ¿vale? A ver a quién se la lanza la pregunta, no sé. Venga, Luis. Bueno, ya que tenemos a la Administración, aquí, por ejemplo, en Cataluña hay un problema muy importante de suelo, que esto impacta en las rentas que pueden estar pagando los operadores logísticos. Las rentas en Cataluña, en zona prime, en primera, segunda corona, son casi entre un 30 y un 50% más altas que en Madrid. Es fundamental el desarrollo de suelo público en primera corona, ¿vale? Aquí pues, se puede mencionar el Incasòl, el Instituto Catalán del Suelo, y luego la parte de permitting y licencias, ser más ágiles. Lo que no puede ser es que tú te gastes 15 millones de euros para comprar un suelo, para hacer una plataforma logística de última generación, y tarden 10 meses en que te venga a visitar un técnico a darte licencia de obra cuando está todo en orden, tienes maquinaria parada y eso te impacta muchísimo el plan de negocio y en el tiempo que tardas
en entregar a tus clientes, que al final es por lo que vivimos, dar el servicio al otro, una plataforma logística en la que puedo operar. Entonces, en este sentido, siguiendo un poco con un poco la visión que tenemos nosotros en Aquila Capital con respecto a la distribución urbana en ciudades españolas, pues generación de suelo público o facilitar el desarrollo urbanístico de suelo finalista y de la misma manera pues ser un poco más ágiles en el permitting, ¿no? Bueno, yo hablo en nombre de Alfil Logistics, que es un operador logístico, y desde este punto de vista yo creo que hay algo. Estamos hablando de un nuevo modelo de ciudad, pero yo creo que también hay un nuevo modelo de hacer negocio para que la ciudad sea sostenible o más sostenible, y sería la mutualización de lo que es la distribución urbana de mercancías. Es decir, a día de hoy se ha hablado antes de la atomización del sector, de que bueno, hay un montón de empresas que hacemos lo mismo, entre comillas, en los mismos espacios, y creo que si queremos que las ciudades, aquí donde sea, puedan ser sostenibles, es necesaria una mutualización de los medios y de las rutas de distribución, lo cual pues, es un reto importante porque no se corresponde en nada con el modelo actual de negocio en la logística y en ningún sector, de hecho. Bien, como siempre, de acuerdo con ellos. Al final hay 4 grandes bloques, ¿no? Infraestructuras, tecnología y los 2 últimos yo creo que son clave, que son la regulación y, como decía perfectamente, la colaboración. La regulación tiene que intentarse un poco más proactiva, adelantarse. Siempre va detrás, siempre va detrás, siempre va detrás. Siempre el mercado, las necesidades y las dificultades de las ciudades van antes. Como él bien dice, no puedes esperar 10 meses para tener una licencia de obra. No puedes tener 10 meses para tener una licencia de actividades. Eso no tiene ni pie ni cabeza. Y luego la colaboración. Aquí hay operadores logísticos. Nosotros somos los que os ayudamos a que las cosas funcionen. Ahí no entro. Pero sí que en algunas conversaciones con algunos, hablando sobre todo de hubs urbanos, la principal resistencia era su marca. No tanto el si era posible o no que en un camión fuese ropa de Desigual, de Inditex y de Mango, pero tiene que ser el mío. Bueno, ¿y si no es tuyo? ¿Y si solo tuyo en parte? ¿Y si el almacén no es tuyo, solo es tuyo en parte? Igual por ahí avanzamos algo. Luego ya entramos con temas de sostenibilidad, medio ambiente, CO2. Bueno, yo creo que hay que dividirlo un poco, ¿no? El gran peso y el incremento que estamos teniendo en toda la distribución urbana. Básicamente tenemos algo que lo mantenemos durante los últimos años, que es todo el segmento Horeca, todo lo que es la distribución de hoteles, restauración, que continuamos con el mismo modelo que en los últimos 10, 15 o 20 años, con entre 6 y 8 entregas cada día a los restaurantes o hoteles para hacer sus servicios. Y luego el otro, que es el que está creciendo ahora de una manera espectacular, y un 45% el año pasado y con ritmos de un 20% anual ahora, que es el e-commerce. Entonces, ¿qué soluciones hay, yo creo, para estos dos grandes sectores que nos están afectando? Por un lado, yo creo que nunca nos hemos planteado una distribución para lo que es Horeca realmente colaborativa. Es decir, oye, no tiene que ir primero la marca de cerveza al bar y después la de Coca-Cola, ¿vale? Y encontrar soluciones de ese estilo colaborativas. Y después, en lo que es el e-commerce, es una apuesta clara por puntos de conveniencia y taquillas inteligentes. Es decir, no podemos seguir discutiendo con los transportistas para ahorrarme un céntimo en una entrega, cuando el gran problema que tenemos es que el transportista, el chofer va a entregar y no hay nadie en su casa. Entonces eso al final es un coste que estamos asumiendo todos, tanto el transportista por un lado como la empresa de retail por otro. Y lo estamos promocionando de alguna manera con el tema de las entregas gratuitas que hacen los pure players y son los que nos están haciendo daño al resto del retail. Entonces yo por un lado diría dividirlo por los dos sectores que tenemos que yo creo son los de mayor peso actualmente, y después apuestas muy concretas, que sí que tienen que ir sobre todo de la mano de la administración, como decís. Muy interesante todo lo que habéis dicho, algún globo sonda que habéis soltado por ahí. A ver. Sí que me gustaría preguntaros, y ya termino con el tema de administración pública, y hoy tenemos ejemplo aquí de la Generalitat, con la ponencia que han hecho. ¿Creéis que la administración pública, y hablo en general, no de comunidades, sino también gobierno, etcétera, están concienciados de verdad del problema? ¿Qué experiencia tenéis en eso? O sea, mira que nosotros desde uno hablamos mucho con ellos, pero ¿qué sensación tenéis vosotros? Yo puedo hablar a nivel licencias, no mucho más.
así a nivel más general, la Junta de Castilla-La Mancha, donde nosotros tenemos un desarrollo en Illescas de 350.000 metros, sí hay lo que puedo dar es la visibilidad y el apoyo que da la Administración a las empresas. Te ponen un project manager para acompañarte en todo el proceso de instalación de una nueva plataforma logística, te dan visibilidad sobre subvenciones y financiación y poco más. Yo tampoco, al final se reduce mucho al mundo inmobiliario, que luego es más pequeño. Yo creo que vosotros vais a poder dar más visibilidad que yo. Pero es muy interesante lo que dices, porque Illescas está teniendo un gran desarrollo. El alcalde además está allí toda la semana inaugurando naves. Sí. Y tenemos ejemplos como nuestro vecino Portugal, en el que el presidente de allí, ha habido grandes empresas españolas que se han instaurado allí y ha ido el propio presidente a inaugurarla, siendo consciente de la importancia, ¿no?, del desarrollo económico que conlleva eso, ¿no? Sí. Con lo cual yo creo que es muy acertado lo que comentas, de que, bueno, igual aquí se echa en falta ese apoyo, ¿no?, desde el minuto cero, de oye, vamos a hacer una gran inversión, y eso al final trae trabajo, empleo, economía, riqueza para esa comunidad, ¿no?, esa ciudad. En Cataluña no hemos tenido más problemas porque no tenemos tanta experiencia, es muy difícil entrar en este mercado y bueno, hay inversores que tienen igual un acceso a capital más eficiente que nosotros y pueden comprar más caro, muy por encima del mercado, y nosotros por ahora estamos intentando entrar, pero siempre y cuando la operación sea sostenible. No tenemos un comentario ni negativo ni en este momento. Hablando de Cataluña, sí, pues hay un tema general que todo el sector inmologístico propone, que es la generación de suelo para que, entre otras cosas, bajen las rentas. ¿Quién sigue? Venga, Veronique. Sí, yo creo que sí, que las entidades públicas están muy concienciadas. Lo que me da la sensación, creo que va un poco más allá de una sensación, que no hay consorcio, es decir, se ha comentado antes, no hay iniciativas por todas partes, de varios tipos, de varios ámbitos. Lo que pasa es que no acaban de agruparse para formar un grupo de trabajo común, ¿no? Esto no es cuestión de una ciudad o de un barrio o de un polígono industrial, es cuestión de un país entero, y yo creo que sí, la conciencia está y falta este trabajo colaborativo también en las entidades públicas. Es lo que veo yo. Bien, bueno, por la parte que me toca, voy a intentar salirme de mi rol habitual en Eulen, porque no es una empresa de distribución urbana, es una empresa de servicios y que ayuda a las demás. Yo creo que conciencia la Administración sí tiene, sí que la tiene. El problema es cuando empiezas a desescalar. A nivel estatal, bien, a nivel autonómica, ya tienes 17, empezamos a tener algunas descoordinaciones que sobre todo a las grandes empresas les afectan mucho, y como ahora prácticamente todas operan en toda España, les afectan, y cuando te vas yendo a municipio la cosa empieza a complicarse, por lo que ya se ha comentado en otra mesa. Claro, es que yo necesito tener la seguridad de que puedo trabajar igual en Barcelona, en Mataró, en Cornellá, en Tarragona, en Lérida, o mira, en Huesca, porque está muy cerquita. Creo que falta ese matiz, la importancia y la conciencia con la sostenibilidad, con que sean ciudades sostenibles, con que los operadores puedan trabajar, la tienen, y me consta que la tienen y que les preocupa mucho. También entiendo a la Administración que suele estar con la espada de Damocles de llega una elección, la prensa, el que dirán, etcétera. Pero en mi opinión sí, falta ajustar cosillas y coordinarse más también con las empresas y viceversa, ¿eh? A veces las empresas vemos la Administración como el enemigo porque como nos cruje impuestos, pues ya está, es el enemigo. Pero no siempre es así, no tiene que ser así. Es su obligación, en parte, ¿no? Creo que... Yo creo que le solicitamos muchas veces a las administraciones y el cambio en el fondo tiene que empezar por nosotros mismos. Ahora, haciendo el café, comentaba con unos compañeros, el gran problema es que en el caso del e-commerce, por ejemplo, tú quieres tu entrega en 2 horas o en 4 horas o al día siguiente en 1 hora en concreto. Al final, por más que las administraciones regulen, si el consumidor final, el ciudadano de a pie, no somos capaces de pensar, oye, es que esto nos impacta. O sea, tener que entregas en 4 horas en la ciudad de Barcelona o de Madrid ya no son patinetes solos, son entregas desde un hub que está a 20 kilómetros de la ciudad. Es decir, la contaminación ahí la vas a tener sí o sí. Y queremos tener, en cambio, una ciudad verde por completo y pacificada, pero el cambio empieza por uno mismo, por el consumidor. No podemos pedir nada a la Administración hasta que nosotros, como ciudadanos, no hagamos el cambio mental. Yo creo que también se le ha mal educado al consumidor. Correcto. Es decir, que
te voy a contar a ti, Jorge, pero conozco mucha gente que compra 5 camisetas, una camiseta de 5 tallas distintas, y luego el dolor de cabeza para vosotros de recogerlo sin coste alguno, volver a plancharlo y volver a empaquetarlo. Me consta que hay retailers que a partir de que no da cierto margen la prenda porque tiene un pricing muy ajustado, directamente lo mete en un contenedor y se dona en tercer mundo. O sea que eso es un problema. Igual que pues, en mi caso compras 2 cosas que te ofrece Amazon, por ejemplo, que ¿no? si quieres en 3 horas está en tu casa y ves, ahí le dices al repartidor de dónde vienes y dice Ontígola, que está a 60 kilómetros de Madrid, dices, y el tío llega en 3 horas a centro de Madrid, pues tampoco no sé si es sostenible. Yo no necesito un cuento para los niños en 3 horas, ¿sabes? Lo hemos mal educado, yo creo, ¿no? Sí, yo creo que todo. Yo prefiero tenerlo cuando necesito tenerlo, cuando pacto tenerlo y no rápido. Rápido bien, pero igual hasta dentro de una semana no lo necesito. Nosotros nos estamos volviendo locos en proponer soluciones sostenibles dentro de nuestros edificios. Hablabais vosotros, los operadores, del tema de la renovación de las flotas y demás. Jaime también ha estado hablando de una serie de propuestas, pero es que luego el consumidor está acostumbrado a que te entreguen un bolígrafo, una cosa que no vale prácticamente ni vale 3-4 euros, que cuesta mucho más el transporte ya que el propio artículo, ¿no? Nos están mal educando a todos, yo creo. Bájate a la tienda abajo, Sí. hombre. Sí. Eso sí. Fenomenal que hayas enfocado así, nos ha salido perfecto el ensayo, porque Jorge, la siguiente pregunta para ti, hablando de consumidor y extrapolando la pregunta a cualquier ámbito, desde Desigual, ¿qué diferencias creéis que hay con respecto a España con otros países de Europa? Antes comentaba Jaime que igual no estamos tan lejos, pero también siempre se dice que el consumidor español nada tiene que ver con los países del norte. ¿Cómo lo veis vosotros? Hay de todo, ¿eh? Hay de todo. A nivel de consumidores, lo que comentaba el compañero justo ahora, tenemos países como en el centro de Europa, como Alemania, que nos compran una curva de tallas completa y nos devuelven de 5 camisetas, pues 4, una vez se las han probado todas. Entonces hay tendencias muy complicadas para el sector moda en ese sentido. Pero a nivel de transporte final, os diría que en Cataluña y obviamente en España estamos aún lejos de según qué países. Yo creo que la apuesta que tienen que hacer todas las empresas de transporte que están aquí hoy es sobre todo, y junto con la administración, encontrar puntos de conveniencia, lockers, taquillas inteligentes, como le queramos decir. Pero al final necesitamos que ese modelo prospere. Hay países como Polonia, por ejemplo, que es un país con mucho crecimiento en e-commerce estos últimos años, que el 40% de las entregas se hacen en un punto de conveniencia o en un locker. Es decir, eso es lo que creo que si queremos llegar a tener ciudades más verdes o más pacificadas, es hacia lo que tienen que ir. O sea, no podemos quedarnos con que España es un 10% de entregas a un punto de conveniencia, sino que tenemos que luchar por aumentarlo y por realmente consolidar esas entregas hacia esos puntos. ¿Por qué crees que pasa eso? Porque has puesto el ejemplo de Polonia y más que, oye, desde tu experiencia, ¿eh? No sabría decirte por qué pasa. Yo creo que hay cosas que no... Bueno, es un tema de inversión, clarísimamente. Hay empresas que están invirtiendo muy fuerte en esto, pero hay un problema que también se ve bastante, es que nos está sucediendo en nuestra red aquí en España, es que hay muchos lockers, muchos casilleros de estos, de marcas. ¿Vale? Tú vas ahora al metro y encuentras de Amazon, o puedes encontrar en una gasolinera de DHL, de UPS. Entonces, esto es lo que no debería ser. Deberíamos tener algo global, digamos, en el cual todos pudiesen entregar ese pedido en ese momento. Muy interesante ese tema, bueno, pasaremos, pero pues no podemos focalizarnos, pero es muy interesante porque es verdad que en Alemania, por ejemplo, el 90% de las entregas se hacen en punto de conveniencia. También es verdad que allí ha cogido un player, ha puesto todas las taquillas y digamos que tiene claro el modelo de negocio, ¿no? En España parece ser que no tenemos tan claro que eso funcione, y os lo decía antes, el 90% de las personas al final queremos que nos lo entreguen en nuestra casa, y eso de ir a recogerlo a un locker, pudiendo entregarlo en casa. Muchas empresas también, perdón, sí. en moda lo que estamos haciendo muchas empresas también es la recogida en tienda, sin pagar portes de cara al cliente, y también es un punto que nos ayuda a consolidar el transporte de lo que es la mercancía para tienda con la entrega de ese mismo pedido en la tienda para que entregue al cliente, y a su vez, en caso de esas devoluciones, de esa curva de tallas famosas que hablamos, ya se queda en la propia tienda. Es decir, la logística inversa la agilizamos muchísimo más. Aquí en España, por ejemplo, sí que es verdad que es uno de los métodos de entrega más altos. En el resto de Europa
quizás por la pandemia también lo tenemos en puntos mucho más bajos. No, digo que el tema de los lockers es lo que comentaba antes Joaquín, es decir, la marca en el sector del transporte, cualquier tipo de transporte, aquí todavía premia nuestra marca. Entonces, pues hasta que no haya este cambio de mentalidad, es decir, no premia la marca, premia la sostenibilidad y rentabilidad de la operativa, no podrá haber una distribución urbana sostenible. Ese tema también, de renuncia a la marca. Tú imagínate Claro. un Desigual que diga no, Inditex, Desigual, oye, no, vamos a vender esto en la misma tienda, o un supermercado de que diga no, vamos a vender esto en el mismo supermercado. Ya lo hacen en algunos complicado. centros comerciales. El Corte Inglés. Sí, el Corte Inglés ha montado un operador logístico. Exactamente, es decir, yo creo que no, yo me refería sobre todo a una conversación que tuve además con un operador logístico, donde estábamos haciendo un piloto, oye, os podemos hacer esto. Y él decía, es que el problema es que mi dirección general no va a querer que en ese edificio, en ese centro, se gestione también otro operador. A eso me refiero, ¿no? Con las marcas de retail ellos están más que acostumbrados. No, me refería a la marca del transportista. También, es decir, o que en la furgoneta tiene que aparecer mi logo, mi marca. ¿Pero por qué? Si luego la mayoría están subcontratados, quitan y ponen la caja de un día para otro. Voy a pasar de tema porque no me quiero parar, ya te digo, que es un poco Eso, controversial y da para mucho. Un cafelito Pero ya que tienes ganas así de contarnos, Joaquín, dime, desde Eulen, ¿qué estáis trabajando vosotros con vuestros clientes, que además tenéis mucha heterogeneidad de ellos, en materia de sostenibilidad? ¿Qué estáis haciendo ya a día de hoy? Pues hacemos bastante, mucho más de lo que mucha gente se imagina. Hace algún tiempo, Eulen decidió crear un grupo de actividades que se llaman servicios orientados a la sostenibilidad y en 3 vías, económica o de gestión eficaz de los recursos, de cuidado del medio ambiente y cambio climático, esos son los 3 que detallaré un poco más, y servicios dedicados al bienestar social, igualdad, equidad, incluso tenemos consultoría de planes de igualdad para empresas. En el bloque que pensamos que más afecta a los operadores logísticos, al sector del transporte, había 3 grandes grupos de servicios. Servicios de movilidad eléctrica, Eulen llega, instala, mantiene, gestiona y telegestiona cargadores de vehículos eléctricos. Ya llevamos tiempo con 2 empresas energéticas, creo que tenemos instalado ya sobre 300 en España. Si recuerdas, una vez os leímos la huella de carbono en una jornada. Bueno, Eulen tiene una división que se encarga de medirla, certificarla y compensarla con un bosque sumidero. Incluso puede crear el bosque para un cliente si así lo requiere. Y muy importante, sobre todo los tiempos que corre con la problemática de la energía, son la instalación de sistemas de autoconsumo, de instalaciones fotovoltaicas para autoconsumo eléctrico, pero muy grandes. Ahora vamos a instalar uno de 2 megavatios. Y igual, exactamente el ciclo completo, desde el proyecto hasta la telegestión posterior y la gestión de los equipos y el mantenimiento. Si eso lo unimos a los fondos Next Generation, aún habrá más líneas de trabajo. Son líneas que uno escucha Eulen y dice, ¿esto? Pues sí, ¿no? Las tenemos. O cosas como la gestión de la soledad de las personas mayores en las ciudades, planes de igualdad. Pero insisto, en materia de sostenibilidad, lo que todo el mundo se nos viene a la cabeza, que es medio ambiente, vehículos eléctricos de punto a punto, proyecto a gestión, instalaciones fotovoltaicas que con los retailers y equipos inmobiliarios y con la cantidad de espacio que tienen los operadores logísticos encima de sus almacenes, creo que es bastante interesante, y la gestión de la huella de carbono, incluso llegando a ayudar a las empresas a gestionar sus necesidades en el mercado secundario de bonos de CO2. Podríamos estar aquí toda la mañana, pero es que con el tiempo andamos regular. Muchas gracias. Pero Nick, yo lo he comentado antes, a mí me interesa mucho preguntaros a ti, como Alfil, ¿qué pensáis del ferrocarril? O sea, se lleva hablando del ferrocarril, yo qué sé, pues no sé cuántos años ya. Como decía antes, el gobierno ahora sí que va a apostar dentro de estos fondos Next por infraestructura. ¿Creéis que es una buena palanca de multimodalidad, que es necesaria? ¿Cómo lo ves? Es necesario. De hecho, en el 2020, 24 países de la Unión Europea declararon el 2021 el año
del transporte de mercancía por ferrocarril. No sé qué habrá llegado a hacerse sobre esta declaración, pero es así. Es difícil entender la preocupación que hay por el medio ambiente y todo lo que rodea el transporte sin incluir el ferrocarril en las medidas que se vayan a tomar. Es decir, los camiones no solo contaminan en las ciudades, contaminan ahí donde van. Entonces, claro que hay una concentración en las ciudades, pero realmente la emisión de CO2 es permanente de un camión. Por lo tanto, yo veo muy difícil elaborar un plan eficaz de reducción de las emisiones de CO2 a nivel de país o a nivel de continente sin contemplar activamente el ferrocarril para el transporte de mercancías. Y si te pregunto así apretando un poco, medidas que tú crees que se deben de tomar, una o dos, la principal que tú crees que se debe tomar, ¿es falta de inversión o falta de algo más? Falta de dos cosas principales, que es la inversión por parte de, inversión pública e inversión privada para la creación de nodos extraurbanos, hacer llegar el tren lo más cerca posible a la ciudad sin entrar en la ciudad, que sean nodos eficaces, que sean nodos modernos y que permitan enlazar con un nuevo modelo de distribución urbana. Esto claramente quitaría no solamente camiones en los largos recorridos de carretera, ¿vale?, sino que también en las cercanías de las ciudades, las rondas y todas las zonas industriales que hay alrededor. Esa es la primera parte. Inversión pública, evidentemente, pero también privada, y ahí es donde nos encontramos con que las empresas son frioleras, ¿no? Se ha comentado antes, hay muchas ganas de hacer cosas, pero a la hora de hacerlo, entra un poco esta inversión me va a salir a cuenta, no me va a salir a cuenta, y ahí es donde se enfría todo. ¿Y crees que además sí que ayudarían a la descongestión de las ciudades? ¿Tú crees que Yo creo que sí, solamente si se enlaza con un nuevo modelo de distribución, porque si al final hacemos llegar un tren cerca de la ciudad un contenedor, para que lo coja un camión y entre en la ciudad, estamos en las mismas. Es complementario a un nuevo modelo de distribución urbana. Muchas gracias. Luis, desde el punto de vista inmobiliario, ¿cómo crees que podéis ayudar, ¿no?, a esa descongestión de las ciudades? ¿O qué papel creéis que tenéis desde lo inmologístico para ese cambio de ciudad? Bueno, tampoco por no repetirme, el desarrollo de grandes polígonos industriales y conceptos Big Box, como estamos haciendo nosotros en Illescas, que permite el desarrollo de naves de última generación de gran capacidad, de 50.000, 70.000, y de hecho tenemos una parcela para hacer hasta 120.000 metros cuadrados construidos. Ofrecer ubicaciones cercanas a las ciudades. Nosotros, en este caso en Málaga, estamos desarrollando un parque en la antigua fábrica de Bacardí que estamos demoliendo, donde hacemos una parte logística para almacenaje y luego una parte de distribución de cross-docking, un centro de transporte. Y estar más cerca de vosotros, de los operadores logísticos y de lo que nos pidáis. Y luego eso, el Urban Logistics, por ahora no nos lo creemos. Amazon me parece que reculó, montó un centro un delivery station en la calle Rosellón, aquí en el Ensanche de Barcelona, en el 2016, lo tuvo que cerrar por las quejas de los vecinos. Azora y CBR Global Investors levantando un fondo para invertir en Urban Logistics y al final no vieron la oportunidad, no había tampoco producto, tampoco había demanda por parte de los operadores y por los retailers clara y se retiraron, y la apuesta es el last mile, ¿no?, el desarrollo de ubicaciones de calidad, sostenibles, certificadas y que tengan flexibilidad contractual. Y luego en nuestra parte también no es ya un tema, digamos, también indirectamente de cómo echar una mano en la transformación de las ciudades, pero también el servicio al cliente, el inmobiliario como servicio, que es una tendencia que cada vez se va consolidando más. No somos una contraparte, no somos un señor que ha comprado un suelo con una chistera y un puro esperando hacerse rico con los demás, sino realmente el que no tenga en mente dar un verdadero servicio, que sea realmente un solucionador de problemas a la demanda al cliente final, se va a quedar fuera, ¿no? Y esa es un poco la tendencia que nosotros estamos concentrados en desarrollar. Voy a hacer dos preguntas más y pensando si queréis hacer alguna pregunta, ¿vale?, que acabamos. Una para Jorge, otra para Joaquín. Jorge, yo te quería preguntar, se lleva mucho tiempo hablando de que la tienda física va a desaparecer, ¿no?, de que el comercio online se lo va a comer.
y hemos visto que no es así, ¿no? Desde Desigual, ¿puedes decirnos qué estrategia o qué visión tenéis sobre eso? ¿Vais a abrir más tiendas? ¿Vais a consolidar el online? Yo creo que la tienda no va a desaparecer y de hecho, pero yo creo que las tiendas sí que se van a transformar, ¿vale? Es decir, no, al final el cliente que va a la tienda a día de hoy o que va a continuar yendo una vez acabe esta pandemia, le tenemos que ofrecer una experiencia diferente, ¿vale? No tenemos que ser la típica tienda en la cual dejas y cobras al cliente al final, sino que hay que ofrecerle un tipo de experiencia diferente. Yo siempre hago el símil con las entidades bancarias. Hace años tú veías el banco, veías la cola a final de mes para sacar dinero, ahora tú vas a un banco y lo primero que te hacen es ofrecerte un café. Entonces, eso es lo que... No estoy diciendo que tengamos que ofrecer un café en una tienda Desigual, pero sí que tenemos que ofrecer algo diferente, ofrecerle una experiencia a cada cliente o clienta que entre. Eso hay que unirlo sí o sí con lo digital, está claro. Es decir, tenemos que ser lo más omnicanal posible. Desde Desigual llevamos ya más de 3 años utilizando nuestras tiendas como punto de recogida de las devoluciones, punto de entrega de forma geolocalizada a aquellos clientes que están más cercanos de las tiendas en concreto. Es decir, lo utilizamos como mini hubs o centros de microfulfillment, que se dice ahora mucho, para poder abastecer a aquellos clientes más cercanos que tengamos. Hay que unir mucho lo físico con lo digital, está clarísimo. Muchas gracias, Jorge. Y Joaquín, última pregunta. Sí. El tema de las instalaciones de autoconsumo. Has comentado tú que estabais trabajando en ello. Me interesa mucho porque además han salido ahora muchos, por lo menos se han intentado presentar muchos proyectos a los PERTE y a todo lo que viene en relación a eso. ¿Qué retos crees que tenemos por delante o qué impedimentos o qué oportunidad? Bueno, impedimentos yo creo que una vez que a nivel impositivo y político se han eliminado las trabas que había, no hay ningún impedimento. Son impedimentos sociales, de concepción propia de las compañías. Nuestro reto es hacerles entender que es una herramienta de independencia de una compañía poder generar su propia electricidad o parte de su propia electricidad. Estamos hablando de los vehículos eléctricos. Bueno, es que eso hay que cargarlo. Cuanto más independiente sea, menos vas a depender del mercado para cargar esos vehículos eléctricos. Es decir, que todavía es complicado cargarlos con energía fotovoltaica, pero ojo que eso está por llegar. Y básicamente ese es el reto, hacer entender a nuestros clientes, los que ya lo son o a los que no lo son, que no pierden absolutamente nada realizando inversiones de fotovoltaica y sí ganan muchísima autonomía, muchísima independencia en la gestión de sus recursos, independientemente del aspecto sostenible, del aspecto medioambiental y la reducción de emisiones que antes o después se van a exigir, pero se van a exigir de una manera bastante dura. O sea, que ahora estamos así un poquito como, oye, que viene el lobo, que viene el lobo. Bueno, pues cuando venga el lobo, estate preparado. ¿Y es rentable, Joaquín? Es rentable, es rentable. Cuando hemos hecho estudios de instalaciones fotovoltaicas, el retorno de la inversión, sobre todo teniendo en cuenta los precios de la energía, es en plazos muy razonables. Y hablo de instalaciones de 1 mega, de instalaciones potentes. Por salirnos fuera del sector, una papelera nos comentaba que el retorno que ellos estimaban de una instalación de 2,6 megas no llega a 3 años. Interesante. Y sí, a nosotros hay ya más de un ministerio que nos ha dicho bajo cuerda que en breve el ministerio más potente y más importante que va a haber en España va a ser el de transición ecológica. O sea que, muy bien. Pues hasta aquí. ¿Preguntas que queráis hacerle? ¿Sí? Yo quería hacerle una a Luis. Hablar de la falta de suelo en Barcelona. La realidad es que a Barcelona le falta suelo desde hace años, no de ahora. Está claro. Sí, pero me refiero que la administración hay una oferta de suelo público que sería que los propios barceloneses estemos comprando un suelo que ahora mismo vale 4 o 5 veces más de lo que valía hace unos 5 o 6 años. O sea, el suelo se ha disparado. Entendemos, entiendo yo, que esta falta de suelo, lo que es la primera corona, sobre todo de Barcelona, pasa lo mismo casi en Sabadell. Claro, te comparas con Illescas, es un desierto, he estado en Torres muchas veces, es un desierto aquello. Se dice Anchas Castilla, sí, que es... Efectivamente. Claro, nos vamos a Soria, hacemos solo a Soria. Claro. Este problema de la primera corona sucede también con la segunda, ya te vas casi a Sabadell, que sucede también con la tercera. Y hay mucho elemento especulativo dentro de los fondos de inversión que
construido y han comprado suelo únicamente exclusivamente para especular. De hecho, se están viendo ahora operaciones de 200, de 300 millones de euros por un suelo que antes era 50 o 25 millones. Por una operaciones de Sí, una semana. sí. Pero no sé si Amazon ha vendido por 300 millones. Entonces, quiero saber si realmente el problema que tenéis los fondos de inversiones, que la rentabilidad ahora mismo de las naves es prácticamente nula. Es decir, es muy difícil poder rentabilizar si se compra ahora. O es muy complicado el poder operar desde Barcelona y habría que irse, pues, oye, más allá de Buenos Aires. Sí, hay dos partes. Un tema estructural, habéis hablado de los problemas logísticos, los problemas en general que se enfrenta el sector logístico. Las rentas, podríamos decir que en casi todas las ubicaciones de España están más o menos estancadas por la tasa de esfuerzo que al final podéis pagar los operadores y el retail. Al final el mercado manda. Los costes de construcción, el acero con el que nosotros instalamos la cubierta DEC ha duplicado el precio en pocos meses y el precio de construcción ha subido entre el 7 y el 20% según con quien hables. Nosotros cuando pedimos un precio para construir nos dicen que nos lo respetan esa misma semana, si no tenemos que volver a actualizar la siguiente. Las rentas estancadas, el precio del suelo ha subido, el precio de la construcción ha subido también mucho, no es un buen negocio, ¿no? Estamos viendo las rentabilidades. Al final el mercado de las rentabilidades de salida, si vas a patrimonializar seguramente no hagas un gran negocio a día de hoy. Hay pocos mercados seguros en este momento a nivel inmobiliario en el mundo, en Norteamérica, Europa y algo del sudeste asiático, Singapur, alguna zona de China, Japón, etcétera, etcétera. A nivel inmologístico, poco más, donde las tendencias consolidan el activo logístico como un activo interesante y seguro. Se han comprimido las rentabilidades, entonces al final sabes que, bueno, aunque te cueste muchísimo el suelo, aunque la construcción sea muy cara y aunque tardes más en alquilar o el inquilino te pueda pagar un poco menos, sabes que vas a poder vender el activo y ahí sacarle tu upside. Pero claro, hay una incertidumbre importante y al final Barcelona sí, nosotros nos ofrecen suelo en Tarragona todos los días. Estamos mirando en la zona de Manresa, en Gerona hay algún desarrollo grande de suelo. Lo que pasa es que lo interesante es la primera y segunda corona de Barcelona, donde tienes una disponibilidad de 1,5-2% y unas rentas muy altas. Entonces, pero claro, aún así es difícil, tienes parcelas pequeñas, procesos urbanísticos largos, contaminaciones y luego el problema estructural de Barcelona, que está ante dos ríos, una montaña del mar. Entonces, bueno, tampoco tienes mucho por desarrollar, ¿no? Y luego pues toda esa parte de permitting y de desarrollo urbanístico que es muy tedioso, ¿vale? Igual que el País Vasco. Muchas gracias. ¿Más preguntas? Y otra para Sergio, si me permites. Quería preguntarte cuál es la barrera que tenéis para, no sé, llegar a un acuerdo con Inditex, llegar a un acuerdo con el Corte Inglés, llegar a un acuerdo con cualquier otro textil grande para poder, no sé, que gran supermercado del textil en España. Es decir, se hace en Día, se hace en Mercadona, se pueden comprar productos de muchas marcas en un mismo supermercado, es decir, habría que acabar con esas tiendas únicas propias de una única marca y poner un supermercado para poder, no sé, bueno, pero eso yo creo que eso ya existe en parte. Nosotros, de hecho, Desigual nace hace más de 25 años, creo que es, y nace como un producto de venta en puntos multimarca, es decir, tiendas con 2 o 3 o 4 marcas en la misma tienda. Sí que es verdad que el paso del tiempo nos obliga a crecer de una manera diferente, pero seguimos manteniendo más de 3.000 puntos de venta diferente multimarca y tenemos una parte de tienda propia, pero vendemos en supermercados como comentas, que sería un Corte Inglés, por ejemplo, un Galerías Lafayette en Francia, diferentes tipos de department store. Entonces, eso sí, yo lo que sí que creo que las empresas de moda, y hablo por la parte que me pertoca obviamente, tenemos que empezar a pensar en cómo colaborar en la distribución. Ya no solo en el punto de venta, como comentas, sino en la distribución. La distribución, viéndolo desde la primera milla que comentaba antes el compañero, es decir, cómo podemos colaborar porque la mayoría tenemos los mismos orígenes de fabricación, que es Asia, cómo podemos colaborar para traer todo este material hacia aquí y luego esa distribución final a tiendas, porque si tú vas a Barcelona, a Madrid o a las diferentes capitales, al final estamos todos en las mismas calles, unos al lado del otro.
Entonces, si llegamos a un punto de ser capaces de colaborar entre todos utilizando ese mismo transporte, seguro que pacificamos las ciudades de una manera mucho más ágil que no por más que la Administración meta todos los planes y recursos que quiera. ¿Ha habido alguna conversación alguna vez? No. ¿Se ha puesto esto encima de la mesa? A día de hoy aún no. ¿Alguna pregunta más que queráis hacer? Vale, pues entonces, si os parece, lo dejamos aquí y antes de despedirnos, un fuerte aplauso para los ponentes. Yo creo que ha sido súper interesante. Muchas gracias por todo lo que nos habéis contado, de verdad, súper interesante. Gracias a vosotros.